Bueno, primero muchas gracias a todos y a todas. No sé si atrás se escucha bien o quieren venir para acá o voy para allá. Gracias por venir en un día de sol, que es justo un día de sol después de tanto tiempo. Gracias. Los agradecimientos al seminario de Soberanía Alimentaria, Periodismo y Comunicación, Comunicación y Periodismo, por la invitación. Pero puntualmente hay dos personas que tienen que ver, que una es Fernando, que encima me fue a buscar hasta Longchamp, así como grosso. A Longchamp, veníamos escuchando a Papo. Y a Julián Pilati también, que fueron los dos artífices hace 2 viernes, ese viernes que se vino toda la lluvia, la tormenta gigantesca, ellos fueron hasta Porteñolandia, le digo yo, hasta Capital, a la librería Sudestada, a la presentación. Y ahí en ese mismo momento salió la posibilidad de hacer esta juntada, así que gracias a ellos. Otros gracias, bueno, ese por un lado. Y me es muy significativo, a mí La Plata, digo, siempre es un lugar que me ha movilizado por distintos compañeros y compañeras que he visitado. El primer libro que tuve la suerte de publicar se llama Argentina Originaria, que habla sobre los pueblos indígenas. Si sale todo bien, ahora va a haber una nueva edición, una reedición en realidad, también con los compañeros de Sudestada. La primera presentación había sido en Capital Federal y la segunda había sido acá, justamente en la universidad, invitada en ese momento por unas compañeras de un colectivo de comunicación llamado Tinta Verde. Entonces me era muy significativo, digamos, volver a La Plata también en esa coincidencia hermosa. Y después, así como digo eso, digo otra cosa, que en algún momento algunas cátedras de acá me invitaban, cuando publicaba mucho en Página 12, y después en un momento, cuando empecé a criticar más al kirchnerismo, dejaron de invitarme, también hay que decirlo, capaz que ya perdieron mi teléfono o algo. No Fer, por favor, no Fer, sino otros. Una de las últimas actividades que me había invitado una agrupación estudiantil, que no sé si sigue existiendo, que supongo que no, creo que no, había sido en una aula y otras agrupaciones pusieron música muy fuerte para que no se escuche, también me acuerdo. Pero bueno, acá estamos y agradecer a la universidad pública. Somos producto de la universidad pública. La primera vez que vine a esta universidad no era este edificio, era cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y ahí también, cómo no decir que para mí venir a esta universidad, más allá de que no haya sido este edificio, es venir a la Facultad de Miguel Bru, ¿no? Entonces también me parece importante traerlo. Justamente se cumplió esta semana un nuevo aniversario de su desaparición y asesinato. Así que también, nada, la memoria, no sé, la construimos entre todos y también planteando esas cosas. Eso por un lado. Y el mayor agradecimiento, que tiene que ver con el libro, es yo lo dije el otro día y lo voy a seguir diciendo y está en los textos, bueno, a mi familia, obviamente, a mis viejos, de Corrientes y de Chaco, a mi hija, que muchos de los viajes son 31 crónicas de viajes, siempre a veces digo eso, mi hija More me dice que no lo diga, pero es tiempo que también le saqué a ella de no estar, así que también gracias siempre a ella. Y también muchas veces, y gracias sobre todo, este libro no hubiera sido posible sin los compañeros de Sudestada, compañeros y compañeras que creyeron en el libro. Pero sobre todo, además de mi familia, de Sudestada y de los colegas, de los compañeros de Tierra Viva, de los compañeros de Página 12, que en su momento trabajé muchos años, podemos contar si quieren después todo lo que es los chusmeríos, digo, de esos medios, que este libro no sería posible sin las comunidades campesinas, indígenas o asambleas socioambientales que me alojaron en sus casas, que muchas veces pagaron el viaje, que me dieron de comer, y como mucho, digo, así que cuando fui a sus casas. Una vez una compañera me dijo que esto de que, nada, la suerte de que te abren las puertas de las casas para recibirte, y eso uno a veces lo naturaliza, y no es tan común, digamos, quizás. Así que agradecer a esas familias. Cada crónica que hay ahí de las 31 crónicas tiene que ver con que me han recibido en sus casas, en sus territorios, y eso, o sea, el libro no hubiera sido posible sin ellos y ellas. Mi idea es, yo tengo un punteo breve del libro. Podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Digamos, del extractivismo, de los pueblos indígenas. Hoy están desalojando a la comunidad de Melo y Quitriqueo, justamente en Villa La Angostura, en Puente Quemado 2, digamos, también Puente Quemado, hay una crónica de Puente Quemado acá, hay una crónica justamente de hace 2 años de Villa La Angostura, de las comunidades indígenas.
Podemos hablar de la ley de tierra, digamos, que hace muy poquito estuvo muy en boga. Podemos hablar de muchas cosas, de periodismo, digo, estando acá. Bueno, este libro es sobre extractivismo y también sobre periodismo, esto lo vamos a decir ahora, pero este libro es un viejo hijo nacido en pandemia, que está en PDF, quedan algunos ejemplares impresos, que es un libro de periodismo, de periodistas para periodistas y para otros también, obviamente. Son 10 periodistas entrevistando a 10 periodistas, de medios cruzados, de medios comunitarios y medios hegemónicos. De golpe hay alguien de La Vaca entrevistando a alguien de Clarín, o hay alguien de Infobae entrevistando a un compañero de un medio comunitario. Y así, digo, mezclado, problematizando un poco el periodismo. Tuve la suerte de coordinar el proyecto, todo obviamente fue de compañeros y compañeras de militancia. Y siempre decimos esto, que son compañeros. El título lo decidimos entre todos los periodistas que hicimos el libro. Mi título original había sido y fue vetado, era Periodistas de a pie, porque acá no hay ningún Víctor Hugo, ni ningún Lanata, ni ninguno de esos que aparecen en redes digitales, sino hay periodistas que laburan todos los días, que transitan el tren, el subte, las calles, como nosotros. Entonces recomiendo mucho porque es un libro que quiero mucho, que fue el que más padecí, creo, porque después medio que nos peleábamos entre varios, pero cosas que pasan en la militancia. Bueno, entonces aproveché cuando salíamos de casa, le digo, che, ¿llevo algún libro? Sí, sí, y bueno, trajimos un par de libros, también está en PDF si lo quieren. La idea es hacer un punteo rápido de por dónde va este libro y abrimos juego, digamos, intercambiamos, pensamos, debatimos, nos peleamos un rato, ¿por qué no? Bueno, las palabras significan, ¿no? Todos lo sabemos que no es lo mismo decir asesinato que muerte, ¿no? A Darío y Maxi no murieron, los asesinaron, digamos, ¿no? Entonces, por decir solo un ejemplo. Entonces, ¿por qué tierra y por qué dignidad? Suscribo mucho al término territorio, que muchos de ustedes estarán muy afines, digamos, que contempla un montón de cuestiones, la historia, el presente, no solo la superficie, sino la cultura, el sentir, mil cosas, ¿no? Suscribo al término territorio, pero me ha pasado, digo, y siendo sincero también, que muchas veces al visitar a comunidades campesinas indígenas sobre todo, no digo que siempre, pero en la mayoría de las veces me ha pasado que hablan de tierra, no hablan de territorio. No invalida lo otro, digamos, pero entonces quise ser sincero también en hablar de tierra por eso. ¿Y por qué dignidad? Porque por muchas cuestiones, pero una explicación breve podría ser, todos los que trabajamos el término extractivismo, las cuestiones extractivas, yo no explico qué es el extractivismo porque creo que estamos acá entre entendidos más o menos que venimos, pero si hace falta obviamente lo charlamos. Todos los que trabajamos en la cuestión extractiva, hay un término que ha enraizado mucho en territorios, en la academia, en el periodismo, que se habla de territorios de sacrificio. O sea, cuando hay megaminería, cuando hay fumigaciones con agrotóxicos, cuando hay explotación petrolera, se habla de eso, son territorios de sacrificio, que el poder entrega de forma de sacrificio al capital, podemos decir, ¿no? Y al mismo tiempo, esas poblaciones son poblaciones parecidas sacrificables, ¿no? Y también suscribo eso, me parece, a mí me ha ayudado a pensar, a conceptualizar, a debatir, pero al mismo tiempo un término que tampoco es mío, sino que es pensado, debatido, charlado muchas veces en sobremesas con compañeros de los territorios, es que además de eso, son territorios de dignidad, digamos, mirándolo de otro punto de vista, ¿no? Son territorios que defienden el lugar donde están, el estar, defienden el monte, la montaña, el agua, la vida, digamos. Entonces, me parecía bien pararse desde otro punto de vista, decir, bueno, tierra, ¿por qué? Y dignidad, ¿por qué? Porque son territorios dignos, en lucha, en defensa del territorio, en defensa de la vida, en defensa de que nadie nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer con nuestro lugar de vida. Y al mismo tiempo, no solo son territorios dignos, sino son personas dignas, que toman la dignidad como una bandera, aunque no lo digan, y que construyen colectivamente con otros y con otras. Me parece eso, entre muchas otras cuestiones de por qué dignidad, y que a veces lo dejamos como solapado, como que no nos hacemos cargo, además de que es una hermosa palabra, una hermosa praxis, y que además es algo tan ajeno al poder, digamos, la dignidad, ¿no?
Entonces me parece que cerró por un montón de lados de por qué retomar la palabra dignidad, y cuando hablo de las madres del barrio Ituzaingó de Córdoba, cuando hablo de la asamblea de Esquel, cuando hablo del pueblo mapuche o del pueblo Coya en las Salinas Grandes, hablo de pueblos dignos, digamos. Siempre organizados colectivamente, desde abajo, reclamando dar vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces me parece ahí como la explicación del porqué, obviamente que puede tener más explicaciones, más connotaciones, pero va un poco por ese lado. O sea, el por qué tierra sería eso, el por qué dignidad sería eso. Me organicé como con preguntas, porque soy periodista y nos organizamos con preguntas. El cómo es la otra pregunta de cuando pensamos el libro, y el cómo es la crónica periodística. Hoy un compañero también me preguntaba justo en una radio. La crónica periodística, como muchas otras herramientas o formas del periodismo, es una que a mí me gusta mucho, no es la única obviamente, pero es una que me gusta mucho porque implica ir al lugar, implica ir a los territorios, ir a donde están sucediendo las cuestiones, las cosas. Los últimos años que di materias en facultades de periodismo, en terciario de periodismo, creo que hay una malformación, que la vivió también mi generación, es de... se celebra casi el periodismo de escritorio, ¿no? El periodismo de que no se sale del lugar, se está con la calefacción, con el aire acondicionado, y se habla desde una oficina lo que está sucediendo en Villa La Angostura, con las comunidades mapuches. Entonces me parece ahí, y ni que hablar con las redes digitales. Yo no hablo de redes sociales, hablo de redes digitales. O sea, Twitter, Instagram, Facebook no son redes sociales. Es una cátedra, una red social, una familia es una red social, un club de amigos, un club de fútbol es una red social. Nosotros son redes digitales, fomentan cada vez más eso también, el hablar desde vaya a saber uno a dónde. Ahora tengo un apartadito sobre redes también para debatirlo, pensarlo. Volviendo, ¿por qué la crónica? La crónica periodística es eso, estar en el lugar, escuchar a las personas que están ahí, contar cómo... si hay árboles, si hay tierra, si hay agua, si hay sequía, si hace frío, si hace calor, cómo viven los compañeros y compañeras de esos lugares. Entonces me parece ahí que es una herramienta importante o fundamental. Y después el quiénes, ¿no? Entre de las preguntas, el por qué, el cómo, el quiénes. Y ahí el quiénes para mí es fundamental, las voces de los lugares, justamente. Cuando hablamos de vaca muerta no espero que Miguel Galucci, un CEO, me cuente vaca muerta, o cuando hablamos de agrotóxicos no esperamos que Grobocopatel o Singenta nos digan lo que son, sino que hablamos con justamente el pueblo mapuche, los puesteros, las asambleas socioambientales, los pueblos fumigados. Me parece eso, el quiénes en el libro son las voces del lugar, esas voces del lugar, las voces en lucha. Y hay algo importante, digo, para destacar, yo lo destaco, no para destacar, a mí fue a propósito, y llevó un debate con los compañeros de Sudestada, puntualmente con uno, que quiero mucho, con Nacho Portela, que el índice es bastante raro, porque no dice el tema, porque no dice petróleo en Neuquén, digamos. Dice Añelo, Neuquén y una cita textual. O sea, cada capítulo es una cita textual de alguien, que tienen que entrar y leer la nota para saber de quién es, en la crónica. Era una forma de aún más de revalorizar esas voces de los lugares, que son las que construyen colectivamente, son esas voces dignas justamente, que podemos no estar de acuerdo también, digamos, obviamente, que es para charlarlo y pensarlo. Entonces, el quiénes es las voces de los lugares, los índices son las citas textuales de esas personas, que para mí en el hacer periodístico son las voces más importantes, ¿no? Yo me quiero hablar de... A veces hay algunos periodistas que se creen más importantes que las propias notas o que las voces que están en los lugares. Bueno, obviamente que es un enorme error, imperdonable, sino que las voces de los lugares son los que nos cuentan lo que pasa. Eso es el porqué del nombre del libro, el cómo y el quiénes. Y después el porqué, el libro. Y ahí surgió la pregunta justamente de por qué el libro. El libro creemos que es, o sea, hoy es la foto, hoy tenemos la foto, ¿no? Lo que está haciendo en Villa La Angostura hoy o en Puente Quemado es la foto. La lucha hoy de Pergamino contra el juicio de Pergamino, contra la fumigación con agrotóxicos es la foto y es necesaria contarla, pero hay una película también. Y la película obviamente la definimos nosotros en nuestras posibilidades. Puede ser una película de 500 años, el modelo extractivo, puede ser una película de 200 años de la conformación del Estado.
O también puede ser una película de 40 años, cuando el extractivismo ha tomado una forma nueva, al menos en Latinoamérica, a partir de muchas cuestiones que han sucedido y que se fomentó un modelo extractivo mucho más que antes, con ciertas particularidades. Entonces, en esa intención, el libro es como una foto ampliada o una película corta de 25 años, de 27 años, sobre crónicas en los territorios. Entonces atraviesa distintos gobiernos, atraviesa las organizaciones, van a haber organizaciones que, y esto lo digo para pensarlo, debatirlo, ha habido organizaciones que en su momento estaban en lucha, que eran casi vanguardia en la lucha contra el extractivismo, y que después quizás esas organizaciones pasaron a ser parte de gobiernos. Entonces, no estoy cuestionando que podría dar mi mirada crítica sobre el tema, pero sí por lo menos contando, y después pensemos, digamos, si cuánto se sumó, se restó, fortaleció o debilitó la lucha. Pero entonces no solo es una película del extractivismo, sino una película de los gobiernos, es una película también de las organizaciones sociales, que cómo las ve uno también para el debate, no una certeza. Y en ese sentido el libro habla de por lo menos 4 cosas. Habla del modelo de país, habla de la democracia, habla del periodismo, habla de la respuesta de los territorios, de las respuestas dignas para contribuir a la memoria colectiva, justamente. Justo estamos en esta aula con los compañeros y compañeras, Rodolfo Walsh. Creo que en parte es una suerte o intenta hacer algo sumar un granito de arena a esa memoria colectiva. Hago un repaso rápido de esos 4 puntos y me callo y intercambiamos. Sobre el modelo de país, que es el extractivismo, digo, mi postura, no vengo a descubrir nada nuevo, pero bueno, es lo que está en el libro, es lo que hacemos. No me presenté puntualmente, quizás, mis compañeros me matan siempre. Formo parte hace 6 años, ahora vamos a cumplir 6 años, de la cooperativa Tierra Viva, que es un medio cooperativo, comunitario, autogestivo, pongámosle el nombre que querramos, que justamente cuenta estas cuestiones sobre los pueblos indígenas, los campesinos, la agroecología, el agronegocio y demás. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque digo, el libro y Tierra Viva también lo intentamos, y el periodismo que hacemos es mostramos que el extractivismo es una política de Estado, es una de las pocas políticas de Estado que tienen los gobiernos en Argentina. O sea, no importa, o sea, el diseño estructural de las leyes fue en el menemismo, las leyes mineras, el modelo petrolero, la modificación, la privatización de YPF en ese momento. La primera soja transgénica se cumple ahora, se cumplió un aniversario justamente, fue en marzo del 96, todos lo saben, o muchos lo saben. O sea, y atravesó los distintos gobiernos. Y ahí en ese sentido es una política de Estado que no importa quién esté, en una Casa Rosada o en un gobierno provincial, el extractivismo no se toca. Es uno de los pocos consensos, entre comillas, que hay. Entonces, y en eso, bueno, no hay grieta. Ustedes saben que no hay grieta en ese sentido. Lo podemos charlar, lo podemos debatir. Y sobre todo es un modelo que ya demostró su fracaso, digamos. Y eso sí lo podemos debatir, y hay pocas cosas que uno puede decir y estar seguro, y de eso estoy seguro, estamos muchos seguros, que es un modelo que tiene 40 años de extractivismo moderno, tiene 200 años de la conformación de este, tiene 500 años. No hay, una vez debatiendo con un geólogo en una universidad en Buenos Aires, me dijo, bueno, defendía la megaminería, y en ese sentido, bueno, el debate se tornó bastante espeso, y en un momento lo que le planteé es que, como periodista, le hacía una pregunta, si le podía hacer una pregunta, y le dije que me nombre un pueblo de América Latina que tenía megaminería y que no sea pobre. Y no pudo responder, digamos, porque no existe, digamos, nos remitimos a las pruebas. En Andalgalá he tenido la suerte, donde fue la primera gran minera de Argentina en la década del 90, minera lumbrera, de estar al menos 10 veces. Es de la zona más pobre, tengo amigos, amigas allí viviendo, es la zona más pobre de Catamarca. Háchal en San Juan es otro claro ejemplo de eso. No estamos inventando nada, tenemos pruebas concretas de lo que estamos hablando. Tenemos las historias, digamos, concretas, recientes, que dan testimonio. No estamos hablando de Potosí, aunque sí podemos hablar de Potosí. Ahí recomiendo mucho a Horacio Machado Arauz, un compañero de Catamarca, intelectual, pero también activista, y que justamente su tesis doctoral es Potosí, el origen. Muestra cómo la megaminería moderna es hija de Potosí, ¿no? de ese cerro de plata de Bolivia. La política de Estado es el modelo de país, es el extractivismo. Es un modelo que ya demostró su fracaso, y después también hay que decirlo que es un modelo que
que tiene luchas en distintos lugares del país, defensas de los territorios, que ahora nos vamos a referir a ello al final. El segundo punto de la democracia, en este es un temita, digamos, importante, que venimos hablando muchos o varios desde antes de Milei. No estamos hablando de democracia porque está Milei, un gobierno de ultraderecha. Particularmente un gobierno de ultraderecha elegido mediante el voto popular, digamos, aplicando el plan de la dictadura que justamente implicó la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, ahora se hace con el voto popular. Si no nos preguntamos sobre la democracia en este momento, creo que estamos al horno y creo que hay muchos compañeros y compañeras que no se lo están preguntando, que están pensando en el próximo candidato, cómo se define la próxima interna, y me parece que de vuelta un poco más de lo mismo. Sobre la democracia hay una bandera de lucha, un eslogan que resume mucho de los territorios definidos sobre el extractivismo, que es a más extractivismo, menos democracia. Este autoritarismo que vemos hoy desde el gobierno nacional, que todos los miércoles, hoy es miércoles, le están pegando a los abuelos en Plaza Congreso, que le pegan a las personas con discapacidad, que le sacan presupuesto a la educación, al Garrahan y demás, este modelo de democracia en Catamarca ya se vivió, en Formosa ya se vivió hace muchos años, se vive hace muchos años, en San Juan se vive hace muchos años, por dar algunas referencias, en Misiones se vive hace muchos años. Entonces, todos lugares que tienen como política de enclave el extractivismo, distintos extractivismos, mineros, petroleros, ojeros, forestales. Entonces, en ese sentido, estamos seguros que a más extractivismo, menos democracia. En Choya, departamento, localidad, pueblo de Andalgalá, han criminalizado al 10% de la población. Sobre 400 personas que viven, 40 están criminalizados por defender el agua. Es uno de los ejemplos, digamos, por dar uno. El pueblo mapuche de Neuquén tiene más de 250 procesados acusados de usurpadores del territorio donde siempre vivieron. O sea, viene la petrolera Total de Francia, que tiene prohibido hacer fracking en Francia, viene a Neuquén y denuncia de usurpación a una comunidad mapuche. Y el Poder Judicial va y procesa al pueblo mapuche, digamos. Esa es la democracia extractiva, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo que creemos varios es que, para debatirlo, y esto fraternalmente o no tan fraternalmente lo he discutido con varios compañeros para tensionar, porque me parece que es necesario a veces tensionarnos, a esta altura del extractivismo creo que es una contradicción demasiado grande marchar los 24 de marzo y defender el extractivismo. Yo no, quizás estoy en tiempos de mecha corta, pero me parece que ya es intolerable juzgar distinto, que algunos justifiquen que el petróleo de Vaca Muerta lo necesitamos, entonces está bien que le metan bala a los mapuches. Bien nos enseñó de eso maestros del periodismo como Osvaldo Bayer, o bien nos enseñó de eso Norita Cortiñas. Una de las pocas excepciones, no digo la única, una de las pocas excepciones, emblema de los derechos humanos de la víctima de la última dictadura cívico-militar, que acompañó siempre a los pueblos indígenas, a los campesinos, a las asambleas socioambientales. No hay muchos y muchas. Pérez Esquivel es otra gran referencia, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece plantear eso en página 12, había tenido discusiones fuleras sobre ese tema, porque hasta a muchos colegas, y hablo de colegas, y sí, les es cómodo escribir sobre el último nieto que ha recuperado su identidad, y bienvenido y agradecido, y obvio que es producto de la lucha. Ahora, escribir sobre el último allanamiento a mapuches o a ambia guaraníes, cuando hay un gobierno aliado, como que le da un poco más incómodo. O mirar a Formosa de golpe, le da un poco más incómodo. Y ahí lo que creemos varios es que la lucha contra el extractivismo muestra los límites conservadores de la democracia actual. La democracia actual es terriblemente conservadora o ya insoportablemente conservadora. ¿Y a qué me refiero con esto? No porque esté Milei solamente. ¿Qué es esto de votar cada 2 años solamente? Y los pueblos que luchan contra el extractivismo se paran y dicen: nosotros vivimos acá, nosotros defendemos otro lugar, nosotros decidimos en nuestro lugar. Es lo que hizo Esquel, por ejemplo. ¿Por qué alguien en Casa Rosada o en una casa de gobierno provincial va a decidir nuestro futuro? Tiene el voto popular para decir ciertas cosas, pero no para decir la vida o la muerte de un territorio, de una persona. Y en ese sentido, también recordar que el extractivismo no es para los jubilados, no es para los docentes, no es para los planes alimentar, no es para que estemos mejor, es para pagar la deuda externa. Porque si no parece, y ahí sí a conceptos concretos, el extractivismo es una pata nodal, un engranaje nodal del capitalismo, digamos.
desde siempre, desde Potosí, pero ahora claramente también, digamos. Entonces, en ese sentido me parece importante graficar por qué hacen extractivismo. No hacen extractivismo para que haya más escuelas, para que haya más hospitales. Hacen extractivismo para pagar la deuda externa. Y ahí vuelvo de vuelta a los límites conservadores de la democracia actual. Mauricio Macri y Caputo tomaron un crédito, un préstamo de 50.000 millones de dólares, ustedes lo saben, al Fondo Monetario. No se le ocurrió llamar a una votación vinculante si queríamos o no queríamos tomar eso. Alberto Fernández renegoció ese préstamo y tampoco nos llamó a votar. Y lo peor de todo es que nosotros mismos creemos que no es posible que nos llamen a votar sobre eso. Nos han quitado del imaginario la posibilidad de decidir nuestro futuro. Ese préstamo que ya estamos pagando, que está pagando mi hija, que va a pagar si algún día tengamos nuestros nietos, digamos. Entonces, el otro día conté la misma anécdota en una clase en un secundario en Capital Federal. Una vez una chica Juana de 13 años preguntó cuando hablábamos de estos temas, dice, ¿y se puede no pagar la deuda externa? Bienvenido, que una joven de 13 años plantee eso me llena de esperanza, porque hay gente de mi edad que dice, no, eso es inviable, no se puede, ningún país hace eso. Bueno, hoy 1 millón de niños a la noche no va a cenar. Ven eso más viable que confrontar con el Fondo Monetario. Creo que esta democracia tiene mucho que ver con el posibilismo, con el mal llamado pragmatismo de qué es lo posible. Hasta nos quieren limitar la posibilidad de qué es lo posible o lo imposible. Si hubiera sucedido así, que solamente vamos a luchar por lo posible, hoy seguiría habiendo esclavos, digamos, ¿no? Por decir algo. O hoy seguirían justamente, no sé, las mujeres sin votar, por decir algo. O no habría aborto legal, seguro y gratuito, digamos. Por dar tantas cosas, digamos, por ejemplo, si solamente luchamos por lo posible. Y ahí lo último de la democracia, digo, para análisis, yo recomiendo mucho ahí en clases, suelo dar un documental cortito que se llama ¿Qué democracia?, que dura 55 minutos, que es viejo, es post-2001, pero plantea mucho estos debates. Mis viejos votaron en el 83 a Alfonsín con Esperanza. Después a Menem ya no lo votaron mis viejos, pero mucha gente votó con Esperanza a Menem. Después nuestra generación, y no solo nuestra generación, empezó a votar al mal menor. Si yo pienso el mal menor de muchos de ustedes, empiezan a reír porque todos habrán votado a alguien que dije no puedo votar a esto, no lo digo en público, pero todos hemos hecho eso, digamos. Y sí, al mal menor. La última elección, sobre todo la segunda vuelta entre Massa y Milei, fue la primera vez que mucha gente votó con miedo. Con miedo a que llegue lo que llegó y que haga lo que está haciendo. Y con motivos, obviamente. Pero la foto y la película. En la película de 40 años, pasamos de votar con esperanza a votar al mal menor, a votar con miedo. Es la democracia de la derrota, digamos. Pero no, pensemos en el próximo candidato, a ver cómo se dirime una interna y seguramente ahí seremos todos más felices. Para el debate. El tercer punto, y estamos en esta facultad, es el periodismo, lo hago rápido y como es medio, ya después nos extendemos. ¿Qué voces? Yo cuando estudié periodismo, primero, nos formaban para jugar, decía, vos jugás en primera si estás en un gran medio. Primero es una gran falacia, que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero bueno, creo que eso ha cambiado en la Facultad de Periodismo en general. Entonces eso como algo positivo, ¿no? Y después, algo que se decía mucho en esa época era los periodistas le dan voz a los que no tienen voz. Bueno, una falacia que dentro de los medios comunitarios, populares y alternativos lo sabemos, nosotros no le damos voz a nadie, todos tienen voz, hay gente que no quiere escuchar, que es distinto, y hay gente a la que no se quiere escuchar. ¿Cuántos indígenas escuchan en los medios comerciales hegemónicos? Y a veces también lo planteo para los medios comunitarios, populares, alternativos, que también tenemos que hacer autocrítica, podemos pensarlo también nosotros mismos, digamos eso, de qué errores desde los medios comunitarios, qué cosas malas copiamos de esos medios hegemónicos. Pero bueno, en ese sentido, en el libro, y siempre en el periodismo que uno intenta hacer, desde Tierra Viva lo intentamos hacer todo el tiempo, es que hablen las personas de los lugares. Entonces, si yo le digo Julio Ariza, Marcos Pastrana, Miriam Zamudio, Cristina Lincopam, los hermanos Tejada, Pablo Quintana, Vivi Moreno, Rosita Farías, Verónica Chávez, Luis Mercurio. Son personas desconocidas, entre comillas, pero repletas de dignidad y muy conocidas en sus territorios por la defensa de la vida, digamos. Entonces también digo, ¿qué voces buscamos nosotros? Sabemos los que hacemos periodismo gráfico,
que no es lo mismo quién aparece en el primer párrafo y quién aparece en el último, o quién no aparece. Entonces, si hay un incendio en Córdoba, no llamamos a un influencer de Capital Federal para que nos cuente el incendio en Córdoba, llamamos a un brigadista de Córdoba, a un campesino de Córdoba que está ahí luchando contra el fuego, digamos. Me parece que en eso hay toda una lógica que, y ahí me meto como muy brevemente, o sea, el periodismo para qué y para quién, digamos. Y en ese sentido, estando en esta facultad, seguimos muchos creyendo que el periodismo es una herramienta para el cambio social. Entonces, desde ahí nos posicionamos. Somos subjetivos, totalmente subjetivos, lo sabemos, pero somos honestos intelectualmente, no vamos a disfrazar la realidad. La otra vez vi un medio comunitario, popular se define, ya el año pasado medio que lo había bloqueado, porque hizo una nota positiva de Gilles Infran, que Gilles Infran era un gobierno popular, caudillo, que no era entendido por los porteños. Yo invito a cualquiera de ustedes a ir a Formosa. Esta charla en Formosa no podría estar sucediendo. Pero no porque esté yo, ni cualquiera de ustedes que quiera hablar mal del gobierno no puede estar dando una charla en Formosa. Pero se los aseguro. Entonces, que unos, y lo pongo, no sé si entre comillas o no, ya no sé, compañeros, colegas, hablen de que Gilles Infran es un caudillo que es cuestionado porque no es porteño y no es entendido por los porteños, no solo que es falso, sino que es ser cómplice de un dictador a esta altura, digamos. En Formosa la democracia no llegó, digamos, y es real. Si yo soy opositor a Gildo, en Formosa a mi hijo no lo atienden en el hospital. O lo atienden cuando no se enteran las autoridades del hospital que lo están atendiendo, digamos, porque los médicos lo van a atender, pero no. O no le dan el turno, no le dan la vacante en la escuela. Les aseguro, digamos, en eso, como una crítica, digamos, de qué hacemos. Bueno, y ese mismo medio, comunitario, popular, el otro día hizo con el tema de la ley de tierras, algunos de ustedes que están acá se lo compartí porque estaba bastante indignado, tenía una catarsis. Puso, sobre el tema de la lucha por la tierra, puso a Emiliano Zapata, Fidel Castro y Perón. Contame esa unidad. Yo no me considero antiperonista. No soy peronista, pero tampoco soy antiperonista. Y valoro un montón de cosas del peronismo, sobre todo del primer peronismo. La Constitución del 49, el Estatuto del Peón. Sí, claro que sí. El Estatuto del Periodista. Ahora, poner a Juan Domingo Perón en la misma sintonía que Fidel Castro en el tema de distribución de tierras, de reformas agrarias, de Emiliano Zapata, y el otro día lo decían en una radio, en la tribu, decían, no hay remate, digo, no hay posibilidad de remate del chiste, digamos, porque no se puede. Entonces ahí, digo, me parece que tenemos un debate pendiente, fraternalmente, entre compañeros y compañeras, no sé, digamos, no copiemos lo peor del periodismo hegemónico. Y lo último del tema del periodismo es, una cosa del periodismo, otra cosa las redes digitales para mí, o los influencers. Son cosas distintas. Yo no me imagino a Rodolfo Walsh en los basurales de José León Suárez diciendo, miren, acá estoy en el basural haciendo una notita. Ubiquémonos cada uno en su sintonía. Debatámoslo, sí, si alguno cree que sí, debatámoslo. Entonces me parece ahí que... Y excede el periodismo, digamos, ¿no? La primera vez justamente ahora en la marcha por Santiago Maldonado, desaparición y asesinato de Santiago, me acuerdo muy impactado de cómo muchos compañeros militantes se fotografiaban ellos en la marcha. No había una panorámica de la marcha multitudinaria, había ellos que estaban en la marcha. Qué importante que somos, ¿no? Porque no es importante la multitud reclamando justicia, son importantes nosotros que estamos dando nuestro presente y que estamos ahí tan lindos, photoshopeados. Para pensarlos, ¿cuándo tomamos como referencia periodística a los influencers? Debatámoslo, digamos. Y no digo que sean todo lo mismo tampoco, digamos. Tengo un amigo influencer, puedo decir, así como el que tiene un amigo. Nada, me parece que nos subimos rápido a esa, ¿no? Y importa más cuántas interacciones tiene nuestro medio. Ay, ¿cuántos compartidos tiene? ¿Cuántos me gusta tiene? En Tierra Viva una vez me dijeron, las notas del tema de desnutrición y hambre no las lee nadie. Son las que menos clic tienen. Mi respuesta fue, no me importa. No lo estoy haciendo para que tenga clic.
Lo estoy haciendo porque hay que hacerlo, siento que hay que hacerlo, digamos. La carta abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh la escribió a máquina, la copió y la envió por correo tradicional, digamos. Entonces lo contó porque necesitaba contarlo, nunca imaginó la trascendencia que iba a tener, digamos. No estoy comparando una cosa con la otra, digo, ¿por qué hacemos periodismo? ¿Hacemos periodismo para ver cuánto nos comparten, cuántas interacciones hay? ¿O hacemos periodismo porque queremos contar una historia? Necesitamos contar una historia. Ese es el punto, necesitamos contar esto que está pasando. ¿Este tema vende? A mí en Página 12 me decían, este tema no vende. Yo no estoy vendiendo medialunas, zapatos, estoy haciendo periodismo, digamos. Entonces me parece en ese sentido también, ¿para qué hacemos periodismo? Hacemos periodismo para contar lo que pasa, hacemos periodismo para cambiar la realidad, intentar ser una herramienta más para poder cambiar esta realidad que no nos gusta, no queremos, que es injusta. Y ahí muchas veces digo esto y es un debate, cuando me toca dar alguna clase o algún taller, digo, bueno, salgamos de las redes digitales, vayamos a la vida, ¿no? Digamos. Y muy peligroso cuando muchos compañeros y compañeras de la militancia se creen que hay una militancia virtual, que según cómo comparten ya está, lavaron sus culpas y me parece que no hace falta ir a la movilización. En fin, podría hablar un montón porque me recontra, obviamente, apasiona el periodismo. Es creo que lo único que sé hacer, eso y una salsa que dicen a la boloñesa que me salió rica, son las únicas dos cosas bien que hago. Pero, y lo último, para terminar, compañeros y compañeras, y dar la palabra porque me extendí demasiado, es hablar de la respuesta de los territorios, de la respuesta de dignidad. Y ahí, en esto de contribuir a la memoria colectiva, quiero mencionar algunos lugares que cada uno de ellos podríamos hablar media hora de cada uno, no voy a hacerlo. Esquel, el primer plebiscito contra la megaminería en Argentina, el segundo en América Latina, el primero había sido un año antes, Tambo Grande en Perú. Loncopué, en Neuquén, enfrentando una minera china y al gobierno popular neuquino. Al movimiento popular neuquino logró también, el 80% de la población dijo que no a la megaminería. P&P, productores independientes de Piraí en Misiones, luchando contra las forestales, lograron la expropiación de 600 hectáreas a la multinacional Arauco, justamente. Arauco, de origen chileno, tiene el 10% de la provincia de Misiones, lo tiene más por testaferro, pero reconocida tiene 230.000 hectáreas. Los campesinos de Puerto Piraí se organizaron, no solo que resistieron los desalojos, sino que recuperaron 600 hectáreas. A paréntesis, acá estamos en ámbito de militancia, alguna vez algún compañero me dijo, bueno, ¿qué le hace 600 hectáreas a un monstruo con 230.000? Y también, ¿no? ¿Cómo uno, qué derecho tiene uno de juzgar las luchas ajenas? Hay un periodista acá, Adrián Figueroa Díaz, que me cuenta alguna vez, cuando los periodistas de los grandes medios de comunicación cuestionan las luchas ajenas, y claro que la van a cuestionar o no la van a entender porque nunca dieron ninguna lucha, digamos, los periodistas eso, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando alguien, un militante de escritorio o de otro lugar, dice juzga así de esa manera, yo se lo compartí ese decir a Miriam Zamudio, una de las compañeras referentas de Productora Independiente de Piraí, y Miriam tuvo una respuesta muy medida, es chiquitita, pero así de potente también. Por un lado dijo, decile a tu amigo que venga, lo recibimos con mucho gusto, muy bien, y que conozca nuestro lugar. Y lo segundo que dijo Miriam, decile a tu amigo que estas son las primeras 600 hectáreas. También, ¿no? Cómo se para y dice, vamos por más, digamos. Entonces me parece ahí esa sabiduría del monte también, ¿no? Esquel, Loncopué, Puerto Piraí. En el libro está la agroecología en Guaminí, Benito Juárez, Guadalupe Norte y Luján, incluso en la Pampa Húmeda, resistiendo. Hace 20 años hablar de agroecología o soberanía alimentaria era tener que explicar qué era. Hoy no digo que lo sabe todo el mundo, pero se han dado avances importantísimos en esa materia. Bueno, estando acá, digo, no lo preparé porque estaba acá, digamos, pero las cátedras de soberanía alimentaria en las universidades públicas de Argentina son una victoria. Ustedes quizás no lo saben, o sí, muchos de ustedes, porque están acá, pero la primera cátedra de soberanía alimentaria fue en la Universidad de La Plata, digamos. Que obviamente muchos compañeros de acá pueden dar más testimonio. Hoy hay más de 60 espacios que hablan de soberanía alimentaria en las universidades públicas de Argentina. Y no se los regaló nadie, no hubo alguien que vino y que le dijo, te doy una cátedra. No, fue lucha de compañeros y compañeras, muchas veces a los codazos. Porque el mercado, el extractivismo está en nuestras universidades, como está en el Ministerio de Ciencias, recordemos a Lino Barañao, ¿no? Que pasó de un gobierno a otro. Entonces, eso también son victorias del campo popular, en este caso en la trinchera de las universidades. Me parece fundamental remarcarlo eso.
Malvinas Argentinas en Córdoba, quizá muchos de ustedes lo saben. Una vez en 2012 se enteraron por televisión que iba a venir Monsanto, la mayor corporación del agro mundial, y que iba a instalar una planta de maíz, la mayor planta de maíz transgénico de América Latina en Malvinas Argentinas, un pueblo fumigado de las afueras de Córdoba. La población se organizó, primero se enteró de eso por televisión. Tuvimos la posibilidad de ir con un compañero, con Darío Ávila, a la segunda asamblea que se hacía en un salón de fiestas llamado Santino, en Malvinas Argentinas, segunda sección. Hay una de las crónicas sobre eso. Y a mí me hace acordar mucho a la asamblea de 2001, ¿no? Porque había, por un lado, ciertos sectores políticos que querían llevar agua para su molino, está bien. Había otros que no entendían bien cómo se pedía la palabra en la asamblea, cómo se resolvía y demás, y se volvía a discutir todo. Había mucha efervescencia y había mucha mixtura, ¿no? Había desde el militante, desde la doña, desde el don que venía con el bolsito de laburo, desde el joven, desde el más viejo. Y yo la sensación que me di en ese día, y la escribí la crónica en esa sintonía, era que era hermoso lo que estaba pasando, pero que no iban a poder. Pesimismo de uno, porque enfrente estaba el gobierno municipal radical, que estaba con Monsanto. Provincia estaba De la Sota, que estaba con Monsanto. En Nación estaba Cristina, que estaba enfrentada con De la Sota, pero estaba con Monsanto. Y enfrente estaba Monsanto. Y ni que hablar de todos los grandes medios de comunicación, por ejemplo La Voz del Interior, el único diario de Córdoba, ¿no? Pasaron 4 años, venían investigadores de todas partes del mundo a ver, periodistas, investigadores, cómo era el pequeño pueblo de América Latina que estaba frenando a Monsanto. Monsanto ya había montado parte de la planta. 4 años de criminalización, de represión, de peleas familiares. Es otro gran tema del extractivismo, la contaminación social que produce, ¿no? La ruptura del tejido social. 4 años y un día reconoció Monsanto que vendía su planta y se iba. Yo creo que nosotros mismos no tomamos dimensión, y hablo de espacios y organizaciones militantes, de la envergadura de ese triunfo popular, digamos. Y ahí me remito a otra cosa, que a veces no tenemos la conexión de las luchas, tenemos la foto y no tenemos la película. Eso no hubiera sido posible si antes no hubiera estado la Madre Barrio Ituzaingó luchando contra las fumigaciones. Y eso no hubiera sido posible si antes no había pueblos denunciando y frenando, cortando caminos porque lo estaban fumigando. Esquel no hubiera sido posible si antes no hubiera sido la lucha de Gastre, en la década del 90, frente al basurero nuclear. En Loncopué, cuando fue el plebiscito, a mí me llamó mucho la atención, tuve la suerte de estar ese 3 de junio de 2012 en Loncopué. Cuando se dio la celebración en la plaza central, se agradeció a Esquel, se agradeció a Andalgalá, que en la lógica Andalgalá había perdido porque estaba la minera, pero la gente de Andalgalá fue vital para Esquel y fue vital también para Loncopué. Y otra particularidad, en Loncopué se agradeció a Gualeguaychú. No sé si se acuerdan los más grandes como yo, que en ese momento estaba el tema de las pasteras, un tema central. Se nacionalizó el tema ambiental por las pasteras con Uruguay. Y yo ahí pensaba, wow, qué loco, digamos, porque esto es minería, Gualeguaychú, ¿qué tiene que ver? Y sí, obvio que tiene que ver. Y al mismo tiempo, para muchos, Gualeguaychú perdió, porque se instaló la pastera. Y una vez lo hablé con Vicky, una de las compañeras de la asamblea de Gualeguaychú, Vicky Veronesi, la pueden seguir, una compañera poeta, escritora, docente, asambleísta. Y ella una vez me dijo, depende cómo lo veas, perdimos. Pero recordá que había planificado 4 pasteras. Perdieron, no perdieron. ¿Quién mide, así como quién mide la lucha ajena, quién mide si es una victoria o una derrota? No sé, para pensarlo también en aspectos militantes o ámbitos. Cuando estudiaba periodismo, creo que en el país había, si no me equivoco, seguramente me debo equivocar, había menos de 20 radios comunitarias. ¿Cuántas radios comunitarias hay hoy en el país? ¿Hay compañeros, compañeras quizá de medios? Infinidad. Y de sitios, infinidad. Y de compañeros que hacen documental, infinidad. No sé, digo, para pensarnos esos pasos adelante que damos, digamos. Antes dependíamos de alguien que nos publique en Clarín, en Página, en Infobae, hoy en día, no sé, digamos, pensemos. Entonces me parece ahí también, como para ir cerrando, como de estas luchas, de estos triunfos, la buena noticia, una de las buenas noticias, ojalá vengamos el año que viene, Fernando está involucrado, aunque se quiere esquivar, estamos escribiendo un libro sobre crónicas escritas de los territorios, de los distintos triunfos contra el extractivismo. Las propias asambleas, compañeros de los territorios contando esas luchas. Hay una cita que no me voy a acordar, de Rodolfo Walsh,
Walsh hace mal que ver todo el tiempo porque es demasiado, pero que hay una cita muy linda, muy bella, que dice que parece que cada lucha debe comenzar de cero, que nosotros mismos, si alguien lo busca en un celular seguro lo encuentra rápido la cita, diciendo que hagamos esa hilvanación de historias, porque parece que la historia es producto de los dueños de todo, que son los dueños de los poderosos. No, la historia la escribimos nosotros. Y ahí es hermoso cuando dice justamente Walsh eso, ¿no? Que recuperemos nuestra propia historia. ¿Ustedes sabían que en el año 2013 en Misiones tiene una ley que frena las megarepresas? Misiones tiene la represa de Yacyretá, que monumento a la corrupción, llamado por muchos, que inundó miles de hectáreas y desalojó miles y miles de familias. A partir de ahí hubo un gran debate en Misiones y se sancionó una ley en la década del 90 que obliga a cada gobierno provincial a llamar a una votación obligatoria y vinculante ante cualquier nuevo emprendimiento hidroeléctrico. Eso fue producto de la lucha contra Corpus, una represa con Paraguay que se frenó en la década del 90, una enorme lucha popular. Había una nueva represa en el año 2010, 2011, 2012 entre Brasil y Argentina llamada Garabí, y el gobierno provincial no llamaba a votación. Tenía que llamar a votación. Pasaban los gobiernos, siempre bajo el poder de Rovira, caudillo provincial, y no llamaban a votación. Entonces se juntaron más de 50 organizaciones, una multisectorial, organizó una votación popular en plazas y en clubes de barrio. Votaron, se autoconvocaron a votar 120.000 personas. 120.000 personas fueron a votar a los clubes de barrio y a las escuelas. El 96% dijo, no queremos megarepresa en nuestro territorio. Creo que es el mayor ejercicio, uno de los mayores ejercicios de democracia directa que hubo en Argentina. ¿Ustedes conocían esa historia? Y son militantes, conscientes o interesados y demás. Es que el poder no quiere que conozcamos esa historia. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para contar esas historias. Entonces, en ese sentido, digo, es vital para poder construir nuestros futuros, nuestros presentes. Busquen, represa, plebiscito, Misiones, hay innumerables luchas. La última que quiero contar y cierro, y ahora sí de verdad, es esto de el pueblo mapuche recuperando 250.000 hectáreas en los últimos 25 años. Cuando identificó un territorio que estaba en manos de grandes terratenientes y el Poder Judicial no activó, el Poder Político tampoco, fue activó y recuperó ese territorio. Cuando escribí esa nota en página 12, me acuerdo que mi editor, que vivía en Caballito, se preocupó porque creían que los mapuches iban a venir a tomarle el departamento, digamos. Le dije, no, identifican grandes territorios en manos, porque el progresismo tiene un límite, ¿vieron, no? O sea, como el progresismo, bueno, sí, hasta ahí llegamos. La comunidad Santa Rosa Lelé, que hace más de 25 años, identificó un territorio de 625 hectáreas que estaba ahí entre el Bolsón y Esquel, frente al Museo Leleque de la multinacional Benetton, y fue y ocupó ese territorio, recuperó ese territorio, no lo ocupó, recuperó ese territorio. También, muchos creemos que no iba a poder. Enfrente estaba Benetton, una multinacional. 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Vayan y visiten la comunidad Santa Rosa Leleque, que está en ese camino, en la ruta, cuando transitan entre el Bolsón y Esquel. Están ahí, Atilio y Rosa, hace más de 20 años. Es uno de los ejemplos, 250.000 hectáreas recuperadas por eso. Podría estar un montón de estos momentos contando, hay muchos de estas victorias, de estos triunfos. Hoy me enteré de una, sin ir más lejos, ahí que yo no la conocía, en Santa Elena, cuando contaron que ahí desviaron, que iban a poner la autopista y la lucha logró que la autopista no vaya por ahí. Es un triunfo, digamos. Reconozcamos nuestros triunfos, digamos, contemos nuestros triunfos a las próximas generaciones, a las presentes y a las próximas. Como imaginarán, a muchos de ustedes les habrá pasado que siguen estos temas que le dicen en la mesa familiar de los domingos, ustedes se ponen a todo, ustedes no quieren nada, ustedes dicen que no al progreso y demás, y esas cosas que nos dicen, ya con cariño a veces o no tanto. Y una vez un compañero me había dicho, en distintos momentos, en realidad era más que un compañero, era un familiar muy querido, me dijo en un momento, vos te das cuenta que, me decía a mí, pero nos decía a nosotros, pero lo personificaba, te das cuenta que vos elegiste el lado de los que van a perder, el lado de los que pierden. O sea, vos nunca una 4x4, faltó que me digan, ¿no? Y lo resignifiqué y lo charlamos, me lo dijo, no me lo dijo de bardeo, me lo dijo de que creía eso realmente, según su mirada, de quién pierde y quién gana en la vida. Y ahí un compañero de Rosario, una vez charlando sobre este tema, retomando algunas frases históricas, dijo, cuando damos estas luchas, sabemos que podemos perder. Pero también sabemos que si no luchamos, ya estamos perdidos.
Y ese es un lujo que nunca nos vamos a dar. Así que bueno, muchas gracias. Se fue el moderador, así que creo que se fue a tomar una cerveza en el solcito. Hace muy bien. El que quiera, pregunte, debata, nos peleamos, no sé quién modera, o el que sea. Háganse cargo los que me invitaron. Julián, hacete cargo. Sí, buenas tardes a todos. Gracias a Dios por venir, por participar de la charla. Me quedé con una frase, un poco resumen gran parte de los puntos que trabajaste, que pusiste, que es esto de a mayor extractivismo, menos democracia. También terminaste diciendo un poco lo contrario, ¿no? La frase inversa, que es a mayor resistencia, mayor dignidad, más democracia, ¿no? El libro retrata eso, retrata las resistencias, incluso las victorias, también las derrotas, pero también las resistencias y las victorias. Lo que te preguntaría es si sabes cómo continuaron esas luchas una vez que quizás se puso en manifiesto una oposición desde las comunidades, se venció, fueron derrotados, etc. Pero cómo continuó el proceso, si se quiere, de democratizador, ¿no? Me parece interesante porque a veces nos quedamos solamente jugando también con esto de la foto de la película, nos quedamos solamente con eso. Bueno, pero los territorios siguen vivos, siguen en movimiento, siguen organizándose. Entonces me parece interesante saber cómo continúa eso, cómo continúa el proceso. Si lo podés contar, si lo podés resumir, obviamente. ¿Por qué no me mandaste la pregunta antes y lo pensaba? No vale. No, es muy diverso. Pensémoslo colectivamente, compañeros, digamos, no sé. Me salen ejemplos, digamos. La Asamblea de Malvinas Argentina en Córdoba, lo cuento en el libro, digamos, no es ningún secreto, en un momento se dividió. Y un sector apostó a la vía electoral municipal y obtuvo el municipio. Y otro sector hizo una huerta agroecológica, digamos. ¿Quién estuvo mejor, quién estuvo peor? Y sí, en el debate interno hay 1000 respuestas. Yo tengo amigos que dicen mejor uno, mejor los otros. Se pelean bien, digo, entre ellos en la sobremesa. ¿Quién es uno para jugar eso, digamos? ¿Hubo un avance democratizador? Yo creo que sí. Después cada uno lo evaluará, digamos. Como notarán, yo soy muy crítico a todo lo que es procesos partidarios, digamos, pero obviamente para charlarlo. Tampoco soy de los que dicen que es todo lo mismo, digo, esa me parece otra gran simplificación. Claramente no es lo mismo Bolsonaro que Lula, digamos. Claramente no es lo mismo, digamos, para salir un poco de acá, digamos. Entonces, en ese sentido, y después, no sé, en Esquel, digamos, en Esquel sigue la asamblea, y otro sector apostó a lo partidario también, sin la suerte de llegar a obtener el municipio. Pero bueno, frente a un hecho concreto como es la megaminería, están todos juntos, digamos. Al mismo tiempo, no sé, hay una escuela en Esquel que se llama 23 de marzo, por el día de la votación histórica. Es producto de la lucha. Y los chicos que se forman ahí, no digo que solo ahí, pero nada, son emblema de esa palabra democratizadora, de esa praxis democratizadora de cuando eran niños, incluso muchos de ellos, o padres de ellos eran niños cuando se dio la votación. Hay una nota muy linda que hicimos una vez en la agencia Pelota de Trapo, que se dedica a temas de infancias, que hablaban los niños, digamos, que tenían, cuando la lucha de Esquel cumplió 20 años, los que tenían 10, 12, 13 años ya habían crecido y contaban cómo había sido su vida, su cambio, su quiebre, digamos. O sea, se cambió una generación ahí, digamos, o aparte de una generación. Uno de los chicos de Esquel, que estudió en esta facultad, en alguna charla hace mucho que vine, lo voy a contar después que vine, Julián Razo, es un compañero justamente hijo de esa camada, digamos, de Esquel. Hoy volvió a Esquel, terminó aquí la facultad y volvió a Esquel. No sé si dio la tesis, pero bueno, terminó de cursar. No sé, compañero, si me deja pensando en el estado como de pregunta y de tarea para casa, podemos debatir qué es la democracia, ya nos ponemos filosóficos quizá a esta hora o demás.
Yo lo que sí creo es que campesinos, pueblos indígenas, asambleas ambientales, y ahí me siento muy reflejado, soy generación 2001 en el sentido de haber vivenciado la política de ese momento determinado, de que muchas de esas luchas, no digo todas, pero muchas de estas luchas grafican que la salvación no viene de arriba hacia abajo, digamos, sino que se construye colectivamente, más despacio, con más dificultades. Y el otro día lo decíamos, por ahí me repito, porque Julián Pobre me escuchó no decir lo mismo en Capital, que también depende cómo lo midamos. Nosotros medimos nuestro tiempo histórico en nuestra vida biológica, que es muy corta, digamos. Entonces, puedo decir, bueno, es más lenta la lucha de Esquel. ¿Y de referido a qué, digamos? ¿Qué estamos midiendo? ¿La toma del poder? ¿Qué estamos midiendo? Y a mí, voy a decir lo mismo de la otra vez, me gusta mucho un graffiti que dice esto, ¿no? De que las estrellas fugaces dicen que los fugaces somos nosotros, digamos. Yo quiero ver la reforma agraria. Parece que no se puede hablar de reforma agraria. Quiero ver la reforma agraria. Y yo creo que voy a ver la reforma agraria. Y si no, voy a sembrar todos los días para ver esa reforma agraria, o que mi hija la vea o que mi nieta la vea, digamos. Entonces, me parece ahí también como que el pragmatismo partidario o político o académico muchas veces o periodístico nos lleva a pensar todos nuestros tiempos breves. El cambio tiene que ser ya y ahora. Necesito un Mesías que me diga cómo hacerlo, que no sé, digo, son para pensarlo, al menos yo me posiciono desde ese punto de vista. Creo que me escapé bien igual, ¿no? De la pregunta. Pero si alguno quiere obviamente pensar, reflexionar colectivamente eso, bienvenido, compañeros, compañeras. No es una verdad la que estoy diciendo, ni mucho menos. ¿Vos te fuiste? No sé dónde fui. Justamente para negociar una cátedra. Estaba hablando con un compañero no docente, Javi. Y bueno, nosotros tuvimos que adelantar la charla, el debate de una hora porque hay un banderazo, un reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario a las 18. Y nosotros, bueno, anunciamos que íbamos a hacer este encuentro antes que el Frente Gremial de la Universidad de La Plata anunciara que iba a ser el banderazo, ¿no? Así que, bueno, tuvimos que improvisar y adelantar una hora. Podemos debatir, si nos pasamos un ratito, no pasa nada, lo consulté con el encargado de cerrar la facultad, ¿no? Que nos dé la llave. La militancia nunca es puntual, ¿viste? Así que va a empezar un poco más tarde. No, abierto el debate, compañeros, compañeras. Perdón. No, yo estaba pensando un poco a partir de lo que vos hablabas del extractivismo, con todas las modalidades que hay de larga data, ¿no? Con todo lo que implican los procesos de coloniaje, de toda la historia de América Latina, ¿no? Y pensando que estamos en un ámbito de educación, más allá de luchas puntuales, en algo que nos enganche, digo, pensar que dentro de los ámbitos de educación, de formación, de difusión y de lo que sea, pensar en generar el proceso de decolonización del pensamiento, ¿no? Esto que creo que es lo que nos puede de algún modo atravesar en distintos lugares de la producción en la universidad, en todo, y generar un poco estos cambios en el nivel de conocimiento. Cuando vos hablas de lo del chico pesquero, digo, son las cosas cercanas que nos conmueven porque se nos está viniendo encima, ¿no? O porque nos ocurre, pero bueno, cómo esto lo trasladamos en el tiempo, y a mí eso sí siento que es, más allá de los partidos, de los gobiernos, lo único que nos puede mandar hacia adelante con una sensación, con un camino no fácil, pero bueno, creo que la educación es uno de los lugares vitales, ¿no? Para pensar la decolonización, o sea, generar esta. Porque también cuando hablaba del extractivismo, yo pensaba, nosotros, provincia de Buenos Aires, quizás cuando uno dice las mineras, parecen cosas puntuales y va directo a estos grandes monopolios de afuera. Pero provincia de Buenos Aires, que todos los productores hacen las formas tradicionales del extractivismo y están atados
al modelo productivo sojero, a veces nosotros como un país agroexportador, es quizás la forma de extractivismo en general, no digo que menos la gente se concientiza o que lo ve mal, o que lo vive, o sea, excepto las cosas puntuales vinculadas a los agrotóxicos, como cosas puntuales, pero no sé si se entiende lo que digo, que el modelo extractivista agroproductor, agrícola, quizás por ser un país agroexportador, capaz que cambiando en gran medida las cabezas y de qué tipo de modelo queremos o que no queremos, podríamos dar lugar a que las formas que creemos de agroecología se amplifiquen o las formas de, ¿no? No sé. Se entiende, se entiende. Podés presentarte así, nos vamos conociendo. Bueno, yo me llamo Susana Ricci, soy de Naturales, de Ecología, y bueno, no nos conocemos, pero con Norma Sánchez, que hoy está acá. Ajá. Gran amiga Norma. Amiga tuya, hicimos un artículo, el de marzo. De los 30 años de las hojas. De los 30 años. Gracias. Sí, si hay algo que tiene el extractivismo y en el modelo transgénico se nota mucho, no es un modelo de monocultivo, es un modelo de monopensamiento, digamos, monocultural. Entonces, en ese sentido, parece que esa es la única posibilidad. Entonces, tenés la receta, los ingenieros agrónomos lo forman, no sé si hay un ingeniero agrónomo acá, disculpen, tengo un amigo agrónomo también, pero nada, esta es la receta, esto lo hace, pum, va así. Y ahí todo el relato ficticio, obviamente, de que creamos, producimos alimentos para 400 millones de personas, falsedad absoluta, que todos ustedes lo saben, ninguno de nosotros comemos soja transgénica, si alguno come, pobre de ustedes, pero bueno, entonces en ese sentido, y creo que en el modelo agropecuario lo más claro cómo es la salida. De todos los otros extractivismos, quizás en ese es el más claro, porque además se está construyendo desde hace muchísimo tiempo. Y vuelvo a las palabras ahí, ¿no? Que estamos en periodismo, comunicadores, mucho, o sea, el agronegocio, la agricultura industrial, se denominó desde hace tiempo agronegocio. El agro como negocio. La agricultura es agro y cultura. Tiene que ver con la historia, con la vida, con las celebraciones, con la música, con el sufrir, con el soñar de las poblaciones, de lo colectivo, digamos, está ahí en eso. Y después otro de esto que hablaba de los extractivismos me disparó, acá estamos muy cerca del polo, el polo petroquímico, si queremos hablar de extractivismo, y también estando en esta universidad, no en la facultad, pero en esta universidad, Damián Marino, un compañero fallecido hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, él hizo una de sus investigaciones de que el agua de La Plata cuando llueve, llueve con glifosato, digamos, entonces no hace falta estar en un campo fumigado, ustedes lo saben muy bien. Pero algo muy cortito que quería dar sobre esto de la mirada colonial o cómo nosotros nos formamos. Una anécdota cortita, estaba dando un seminario, un taller que lo cursaban estudiantes que se iban a recibir en comunicación en la UBA, se recibían con esa materia, una materia que reemplazaba la tesina, y era virtual y en la materia era 1 hora y media hablando, debatiendo, y 1 hora y media con un compañero o compañera de un territorio, un asambleísta, un campesino, un indígena. Y cuando una vez hablamos con una compañera mapuche, con María Nahuel, cuando terminó y ella se desconectó, digo, la saludábamos todo con todo lo que era la vida de una mujer mapuche en un territorio determinado y demás, una chica, Candela, que se estaba por recibir con esa materia, pidió la palabra y dijo, hace 5 años que estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, me voy a recibir con esta materia y es la primera vez que escucho un indígena en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuántos indígenas escucharon en esta universidad? ¿Cuántos docentes indígenas hay en esta universidad? ¿Cuántos teóricos indígenas se dan en Yo leí a Foucault y a Gramsci en la Universidad de Loma y me partió la cabeza. Nunca me dieron, ni siquiera me dieron a Mariátegui para leer. Digo, para graficar algunas cosas. Entonces, lo de colonial empieza por nosotros. Si yo les menciono eso, a Gramsci todos lo conocen, a Kush, acá que está repleto de zurdaje seguramente también, o mucho. Ahora, si le digo Marcos Pastrana, y capaz que no, digamos. Es un abuelo de Aguita de Tafí del Valle, un sabio.
Entonces también nosotros tenemos que buscar eso, como docentes, ya me estoy planteando, esos materiales para debatir con otras voces. Porque después y el otro día en un seminario que me invitaron más de académicos que hablan todo el tiempo del sur global. ¿Qué es el sur global? Yo vivo en el sur de Gran Buenos Aires, pero no sé qué es el sur global. Hay palabritas que todos repetimos y se ponen de moda. Yo prefiero decir que somos país periférico, tercermundista, subdesarrollado. Lo digo a propósito, para que nos indignemos. Porque ser un país del sur global hasta es lindo. O por lo menos cuando lo pregunté en eso, que estaba repleto de gente con doctorados, nadie sabía de dónde salió el sur global. ¿Quién lo creó el sur global? Para pensarnos las palabras que nosotros usamos, digamos. Yo necesito decir, las montañas, los cerros y los territorios son para las empresas y para los funcionarios son recursos naturales. En la academia se habla mucho de bienes comunes o bienes naturales, que seguramente muchos de nosotros... Yo nunca escuché a ningún indígena hablar de bien común. Y no digo que está mal usarlo, yo lo uso bien común. Tengo un amigo académico también. Pero dicen, cuando hablan del monte, del agua, del cerro, hablan de nuestra vida. Así dicen, es nuestra vida. Somos eso. Para tener concepciones y pensarlo, ni siquiera digo que estemos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Perdón, hablé un montón. El compañero de acá había pedido la palabra primero, perdón, y después la compañera. Martín, alguien levantó la mano antes. Ay, perdón. Perdón, yo tampoco, perdón. Justamente este tema de palabras, ¿no? Hace muy poco tiempo yo digo, hay como una gran revuelta respecto a una palabra que está muy presente, que es la palabra soberanía. Y venimos hace un par de días de estar en un encuentro que se desarrolló acá en La Plata, que es el encuentro de medios comunitarios y de la red de medios alternativos. Soy parte, también conocemos también el resultado, ¿no? Compartiendo los viajes a las comunidades, ¿no? ¿Qué sucede? Se está dando este debate importante de qué pasa con el tema de la soberanía, que bueno, volvió, ¿no? a cuento de lo mundial, la bandera, ¿no? Que sacaron. Yo particularmente no soy del fútbol, pero sí pude leer ahí, bueno, y lo estamos leyendo varios de distintos puntos, de la comunicación también, bueno, me formé en la facultad, pero todavía estoy con la tesis, ahí cerramos justamente qué es el tema, digamos. Soy de frente del pueblo, soy vecina del pueblo, digamos, acá nomás. Entonces, justamente este debate de soberanía, ¿no? YPF soberano, ¿no? Bueno, Malvinas soberana, ¿qué territorios? ¿Qué es esto de la soberanía? Y cómo decimos, bueno, mira, pero ¿qué pasa con esta soberanía? Que puede representar tanto en este momento a los conservadores que salen con la bandera a decir, ¿no? Este modelo que se está poniendo está defendiéndonos también a decir, bueno, ahora, ¿qué es lo nuestro? ¿Qué es lo que pertenecemos? ¿Qué es lo soberano en este momento? ¿Y cómo podemos hablar de soberanía cuando seguimos teniendo, seguimos dejando todo el tiempo, digo, el extractivismo es la muestra, ¿no? Pero que entren empresas de todos lados con la excusa del desarrollo. Digo, estamos realmente en un... Es como que si damos los debates sobre el tema de trabajo y desarrollo, pero no terminamos de hacernos cargo de construir esas otras alternativas de desarrollo. Por supuesto, la agroecología es una de las fuertes que tenemos, ¿no? Y de defensa y de esa soberanía de esto de la tierra. Bueno, ya es muy bueno el debate que trajiste hoy porque también lo he leído en la comunidad y esto de decir la defensa del territorio y tierra. Capaz que también yo vengo desde el ecofeminismo, donde, bueno, cuerpo-territorio, ¿no? Pero bueno, también como ves esta cuestión del lenguaje del tema, ¿no? De la palabra soberanía, que está muy, muy presente en este momento. Bueno, gracias, compañera. De todas las líneas, del debate que ahora. Gracias, compañera. Martín. Bueno, yo justo me hiciste acordar que también estuve en el encuentro de la red de medios alternativos y lo nombraste a Gramsci y una compañera dice, hay pibes que están conociendo a Gramsci porque lo nombra este energúmeno. Y te dice, no nos podemos permitir eso, hasta nos está
están sacando eso, dice, así, yo me voy a hacer una remera de Gramsci, me pregunten mis alumnos, dice, ¿quién es? Ah, Gramsci, no, pero no hay Gramsci que dice, me hiciste acordar, me resultó muy gracioso eso y muy atinada y otra cosa, con respecto a vos decías, bueno, medio que usaste la palabra de Vandana Shiva, lo del monocultivo de la mente, ¿no? Y cómo eso se traslada a todo. Hablando de periodismo, qué sé yo trato de leer, escuchar, y con el tema del extractivismo es literal, o sea, en nivel político o social destrozan, desmenuzan el gobierno todo lo que hace. Ahora, pero por suerte está vaca muerta, por suerte aumentó la cosecha, por suerte sale tanto, y es literal, se mojan hablando de eso. Yo me pienso, y la excusa, ¿no? Porque Argentina tiene un déficit crónico, un hambre crónico de dólares, y esa es la única manera que podemos sostener. O sea, tienen instalado eso, en serio. Y a mí me exaspera, gracias a Dios por eso que existen este tipo de medios, porque si no, no sé. Y son gente que son escuchadas. Entonces, bueno, a veces me planteo, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué puede ser tan incisivo en determinados aspectos y ser tan superficial en otros? Evidentemente hay una opción política o ideológica en eso, a dónde apuntar. Pero bueno, o negocios. Lo noto muchísimo. O también negocios. Bueno. Si te auspicia YPF y no vas a cuestionar mucho vaca muerta. Pero más peligroso que eso es la ignorancia. Y ahí quiero ser claro, cuando hablo de ignorancia, no digo no saber, porque todos nosotros no sabemos un montón de cosas. Ignorancia es no querer aprender. Entonces, si vos, después de 30 años de modelo transgénico, seguís diciendo que no se sabe si el glifosato hace algo, estás siendo cómplice. Es mala praxis, estás siendo cómplice. Si vos después de 30 años de minera lumbrera decís que hay posibilidad de megaminería sustentable, estás siendo cómplice. Una vez un periodista de Radio Con Voz, que yo lo creo honesto intelectualmente, porque si no, no le hubiera mandado, y no digo el nombre porque lo están filmando, digamos, pero le mandé un libro sobre los 15 mitos de la megaminería transnacional. Porque él decía todo el tiempo que hay que copiar a Chile, que Chile sí, que Chile está... Digo, ¿fuiste alguna vez a Chile? Los estudiantes de Chile vienen a estudiar en nuestras universidades, el país más desigual de América Latina, no me jodas. Pero más allá de eso le mandé el PDF. Lee, estudiá, digo, indirectamente, ¿no? Que a todos nos han dicho y bienvenido que nos digan eso. Ahora, se lo mandé, bueno, gracias. Después de vuelta repitiendo, sí, se tiene que haber una forma. Bueno, sos un ignorante. Sos un ignorante. Digo, tenés una decisión política, ideológica o lo que sea. No creo que sea negocio en ese caso de eso. Y por eso digo, mi debate o la intención de debatir a veces estas cosas no es con... Yo no voy a debatir con... O no, yo al menos con Jonathan Viale, digamos. Pero sí con otros compañeros o con gente que ejerce el periodismo con ciertas autonomías, miradas críticas. No puede criticar a los fondos buitre y después decir que las petroleras son maravillosas en vaca muerta, digamos. Dejate de joder. Y ahí, si no me pongo más denso, decir, bueno, ojalá que tu hijo sea fumigado con agrotóxicos o que le venten petróleo 24 horas al día, a ver cómo va a estar. Y sí, se ve que tu esposa no sufrió un aborto espontáneo producto de las fumigaciones con agrotóxicos. Y sí, tenés que decirle de esa manera, porque si no en un momento se acaba y obvio se pudre, ¿no? No llegamos a eso, porque si no obviamente vas perdiendo amigos, la compañera de atrás. Bueno, no, primero celebrar el laburo gigante, la verdad que un poco dijiste vos, pero para nosotros también, que para quienes invitamos, la verdad que tener el registro completo de esas voces de triunfos es no solo es un empujón y es ir construyendo esa esperanza, sino que también es prueba concreta que nos sigue alentando a esto de que se conozcan esas otras luchas, esos otros territorios, sobre todo para quienes somos de espacios políticos que no tenemos triunfos electorales, que no nos interesa tampoco construir por ahí. En serio que es un laburo muy valioso, que nos aporta un montón. Y sí preguntarte, no leí todavía el libro, tengo ahí la tarea, pero a priori,
abierto también la pregunta, pareciera que varias de las luchas que vos nos traes, si bien seguramente hay cuestiones en común, pero parecieran más atomizadas, ¿no? Como en el territorio argentino, del país. Mi pregunta es, también para pensarlo, si lo pueden ir pensando también, si creemos que hay ejes o luchas o consignas que puedan aportar a construir algo más unitario, digamos, como también pensando en la necesidad de seguir avanzando o de construir ofensivas unitarias. No sé. Hace poco participé de un documental sobre el fracking y uno de los compañeros del Observatorio Petrolero Sur nos traía cómo afecta el fracking en el valle, en el Alto Valle, pero también en el río Paraná, por cómo sacan las toneladas de arena para el mismo fracking, ¿no? Entonces pensábamos en territorios bien distantes, pero afectados por la misma problemática. Digo, si pensamos qué ejes pueden hermanarnos o unificarnos y para seguir construyendo hacia adelante. Cacho de pregunta. No, resumidas cuentas, creo que lo vamos a pensar mejor después con una cerveza, una comida que va a pagar Fernando. Me sale, a ver, primero, varias veces me han preguntado sobre los movimientos indígenas, a diferencia de Ecuador, por ejemplo, con la CONAIE, más allá de sus separaciones. La CONAIE es el mayor movimiento indígena de América Latina. Argentina no tiene un movimiento indígena unificado, por dar una referencia. Y muchas veces hablando con distintos compañeros y compañeras, menos mal que no lo tiene. No puede ser cooptado de arriba 2 o 3 cabezas y después ser funcional, una suerte de CGT indígena, digamos. No, no hay eso. Así que por suerte no lo hay. Las asambleas ambientales tuvieron nucleadas un espacio de articulación, es la Unión de Asamblea de Comunidades durante mucho tiempo, que pasó por distintos momentos, estadios también. Entonces, si hay un movimiento unificado que vaya en esa vía, no hay, quizás está bueno que no lo haya también, pero bueno, es para el debate, pensarlo con los compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que atraviesa para mí? Y ahí lo pongo en muy resumidas cuentas, daría para largo o para pensarlo juntos. Yo creo que, y no quiero sonar así como panfletario, pero lo creo así, creo que la lucha es por la supervivencia, digamos. Te iba así por la vida, pero parece que eso es de los pañuelos celestes, ¿no? Entonces, pero sí, es por la vida, por la supervivencia. Y la lucha no es, y ahí más ganando amigos, no es izquierdas, derechas, conservadores, es los de abajo contra los de arriba. Yo ahí en una columna que escribí hace poco en Tierra Viva, y no es un concepto mío, planteaba que los de arriba no han declarado la guerra, digamos. Esto es una guerra. O sea, porque los parámetros viejos de hay un avance en la derecha internacional, hay esto, o sea, sí, bienvenido, pero creo que llegamos a un nivel tal, para mí, de opresión, que no voy a decir es el mayor movimiento, no sé si es el mayor o no, es lo que estamos viviendo, lo que yo percibo, que de arriba no han declarado la guerra, digamos. Y eso, un gobierno con el voto popular aplica el plan de la dictadura que nos llevó 30.000 compañeros y compañeras. Reaccionemos, o reaccionamos, o pensamos. Entonces, en el prólogo, compren el libro, no importa si no lo leen, hay que comprarlo, después si lo leen es otro tema, dice un amigo. Ahí en el prólogo cito a Tosco, digamos. También recuperar los faros. Y sí, ¿a quién voy a citar? A Daer, digamos, a Moyano. Digamos, no se puede, digamos. Entonces, yo creo que en los momentos de confusión, a mí me funciona, en los momentos de confusión, y vuelvo a los que nos han marcado, a Walsh, a Bayer.